Siempre las constelaciones trabajan con exclusiones, con algo que no pudo ser integrado, incluido, visto o reconocido. Entonces los descendientes incluyen de forma fallida lo que todavía está pendiente de ser incluido, honrado, visto o reconocido en el sistema familiar. Patricio, ¿cómo estás? Muchas gracias por esta invitación. Nada, la verdad que me da muchísimo gusto que tenerte por aquí más que nada. Bueno, lo comentábamos fuera de cámara, porque he sido muy escéptico en todas estas cosas. Obviamente me han pasado muchas cosas a lo largo de mi vida que me han dado pistas de que sí hay algo de lo que vamos a estar hablando a lo largo de la entrevista. Pero sigo con mucho escepticismo. Obviamente me considero un hombre de ciencia a pesar de que creo en muchas cosas. Creo que nos está faltando información, ya lo vamos a discutir igual. Y quería entrevistar a una persona que estuviese metida en el tema de constelaciones familiares. No lo había vivido hasta que hice un taller contigo. Ya hablaremos seguramente de eso también. Y me ha cambiado la forma en la que veo muchas cosas en mi vida y mi día a día. Pero antes de meternos en materia, a mí no me gusta presentar a mis invitados, me gusta que ellos mismos se presenten. Si te puedes presentar, ¿cómo definirías a Patricio, el constelador, y a Patricio como persona también? Bueno, el perfil que siento que tengo como constelador, siento que soy un poco showman, no te voy a mentir. Estudié muchos años teatro y encontré también en las constelaciones esta posibilidad de ser el facilitador que el otro consultante necesita. Hay consultantes que necesitan límites porque faltó power. Hay consultantes que necesitan madre y que alguien los abrace y se siente junto a ellos y decirles que todo va a estar bien. Entonces yo creo que soy un poco camaleónico en este perfil del facilitador que el consultante va necesitando. Eso a mí me conecta con el juego, me conecta con todo mi entrenamiento como actor y por supuesto con las constelaciones familiares donde uno va entrando y saliendo en ese miembro del sistema que el otro necesita. Digo que soy medio showman porque es mi estilo, porque no me caracterizo por vestirme de blanco, colgar maldad y decirles que la espiritualidad es solo eso. Yo creo que podemos vivir la espiritualidad en la alegría, en el juego también, y que a veces es una forma amena de encontrar lo que estamos buscando o lo que está esperando por nosotros. Así que tengo un perfil de bastante palabra, humor y teatro también. Aunque después vamos a decir, no tienen nada que ver las constelaciones con el teatro, pero lo cierto es que hay una parte mía que también está disponible ahí. Y como persona es difícil definirme. Yo creo que estoy en constante cambio. Creo que hay algo de lo esencial que no cambió en mí, que tiene que ver en mi búsqueda de la verdad. A medida que fui creciendo me voy dando cuenta que antes era más amante de la verdad desde un lugar más arrogante y conflictivo, donde mi verdad es la verdad, y ahora puedo reconocer de que cada uno observa las cosas desde su lugar y que hay una verdad con mayúscula que tiene que ver con la realidad, con la esencia, pero que todos tenemos una mirada diferente ante esa verdad. Pero sí, creo que encontrarla en las constelaciones familiares a mí me trajo mucha paz, porque me pasaba todo el tiempo queriendo que todos miren a través de mis ojos y ahora creo que soy más respetuoso con la mirada de cada uno y mi trabajo es facilitar y acompañar a que cada uno pueda ver con sus ojos la verdad que para cada uno es. Mire, es curioso porque, bueno, antes de entrar a la entrevista, tú un poco me narrabas, ¿no? Cómo habías llegado al mundo de las constelaciones. Creo que esta entrevista, desde ya lo advierto, va a quedar corta. Vamos a tener una segunda parte sí o sí. Pero
me llama la atención porque, claro, tú eres un hombre de leyes, vienes del mundo del derecho, eres abogado. Yo vengo del mundo de la ingeniería. Parece curioso que lo que nos haya unido son el tema de las constelaciones. Sobre todo pues, de mi parte porque he sido siempre muy escéptico a pesar de que tengo, como te decía, tengo pistas de que hay algo más allá. O sea, todo, prácticamente todo lo que nos rodea, lo que vemos y lo que no vemos, son frecuencias. Está luego la visible, que es ese espectro visible que captamos a través de los ojos, pero todo lo demás son frecuencias y es información. Entonces, ¿por qué nos parece, y es una pregunta que muchas veces me hago a mí mismo, ¿por qué nos parece extraño de que haya información, o que haya energía, que es información, que podemos detectar, pero que no podemos percibir, por lo menos a través de nuestros sentidos? ¿Por qué nos hace como, nos suena como esotérico? Por desinformación, porque no nos han brindado esta información antes, y ahora creo que con las redes, quizás, que tienen como todo sus pros y sus contras, en las redes hay mucha desinformación, pero también hay mucha información que circula y que está accesible al alcance de todos. Hoy muchas personas en el mundo tienen un dispositivo con internet que les da la posibilidad que antes quizás sus padres o sus abuelos no tuvieron, porque para acceder a información había que ir a un colegio, había que ir luego a una universidad, y la información estaba al alcance de unos pocos. Y yo creo que esto se va ampliando, lo veo mucho en la música. Nosotros tenemos muchos músicos argentinos que están triunfando en el mundo y empezaron haciendo música en su computadora, en su casa. Y antes tenías que tener la posibilidad de acceder a una empresa discográfica, firmar un contrato, y ahora está más al alcance de nuestras manos esa posibilidad de crecimiento y del acceso a la información. El sustento teórico de las constelaciones es la física cuántica, así que no está tan alejado de la ciencia, pero es eso. Bert Hellinger, que es el creador de las constelaciones familiares, lo que dice es que esta información con la cual trabajamos en constelaciones familiares habita en un campo mórfico. Es un concepto que toma de la física cuántica, y este campo mórfico, que no es accesible a través de nuestros sentidos ordinarios, es decir, aunque no lo veamos, está, nos habita y por supuesto nos condiciona, porque así como tenemos en el ADN información genética que va a determinar quiénes somos en un montón de aspectos, este campo mórfico donde habita información personal y transgeneracional también nos habita y nos condiciona. Lo que pasa es que cuando esta información no la conocemos, esto nos dificulta muchas veces actuar, movernos, comprender. Para mí lo que tienen de maravilloso las constelaciones es que se accede a esta información y a través de representantes se muestra, sale a la luz, se vuelve visible o como quisiéramos llamarlo. Entonces, no es que uno trae la información de un lugar desconocido, no es accesible a nuestros sentidos ordinarios y a nuestros ojos físicos. Y lo que trae la constelación es justamente que esa información toma cuerpo, se vuelve visible para que podamos verla a través, o comprenderla o asimilarla a través de nuestros sentidos ordinarios, y hagamos algo con eso. Y es curioso todo lo que dices porque básicamente lo que estamos haciendo aquí, o sea, yo tengo un micro aquí, tú tienes un micro aquí, está transmitiendo información a través del aire. Sí, yo creo que esto es lo más claro, ¿no? Digo, yo tengo un campo mórfico de información que es mucho más grande que mi cuerpo físico. Los representantes tienen también su campo de información, entonces cuando dos personas se encuentran, estos campos se encuentran y la información puede compartirse. Claro, Del mismo modo que funciona un Bluetooth. igual. Claro, tú enciendes el Bluetooth, hay más dispositivos con el Bluetooth activado y puedes detectarlo y si tú aceptas transmitir la información, uno la transmite y la otra la recibe. Y además trabajamos mucho con la intención, ¿no? Porque los representantes son intencionados y esto hace que se pueda ir tomando. También somos conscientes del poder de la intención, que hoy también hablábamos algo de esto fuera de cámara. Creo que acá se combina todo. La física,
la intención y también la espiritualidad. No desde este lugar esotérico, porque uno a veces ante la desinformación puede creer que se trata de algo de esoterismo, pero cuando uno empieza a leer y a investigar, se da cuenta que detrás de las constelaciones también hay Es ciencia. ciencia. Eso es lo que más me ha volado la cabeza, porque ya de hecho te comentaré cómo ir hacia ello para buscar y validar las cosas que creo y confirmarlas. Y tú hablabas de un tema que es bastante interesante, porque al final, sí, y que es justamente un poco dándole intentando buscar más que nada como encontrarle el sentido a por qué funciona todo esto o cómo funciona. Siempre nos han dicho de que la energía no se crea ni se destruye. Eso quiere decir de que básicamente toda la energía que ha existido existe a día de hoy. Entonces, es lo que yo intento comprender de esto, es que básicamente toda esa energía sigue existiendo de todas las personas que han pasado a través de los años en este planeta, los seres vivos que hemos transitado, y quiere decir que esa energía permanece, de alguna u otra forma, siempre ha permanecido, y que deberíamos ser capaces de acceder a ella tal cual como accedemos pues, al Drive de Google, por ejemplo. Entonces, sí, aquí me gustaría que te metieras un poquito en darle contexto a las personas que nos estén escuchando y nos estén viendo de qué es una constelación familiar, porque más que nada, cuando yo lo escuché, obviamente desde el punto de vista totalmente ignorante yo en la materia, no sé por qué me imaginaba como algo, constelación lo asociaba un poco como a los astros, y era como algo relacionado con tu árbol genealógico y tal. Pero luego la experiencia es totalmente distinta. ¿Qué es una constelación familiar y cuál es el objetivo de una constelación familiar? Bien. Estaba pensando en esto de la energía, porque cuando vienen y me traen, bueno, acá se mueve energía, yo en principio digo que trabajamos con información. Por supuesto, no para excluir el hecho de la energía, porque todo es energía, la información también es energía, pero a mí no, yo prefiero hablar de que trabajamos con información que con energía para no caer en este lugar de lo esotérico, ¿no? Entonces, esto es algo que también quería aclarar. Digo, para mí, uno después lo puede traducir al lenguaje de la energía sin ningún problema, pero tomando lo que decís, yo lo que creo que no se pierde y que sigue viniendo es esta información. O sea, los miembros de nuestro sistema familiar, nuestros ancestros, las vivencias, sus hechos, las historias, todo eso habita en este campo mórfico que te decía antes, que Hellinger llamó alma o alma familiar, digamos. Este es el nombre que él eligió, pero no de una concepción religiosa, lo nombra así para nombrar a este campo mórfico. Entonces, en el alma familiar habitan todos los miembros de nuestro sistema, todas sus historias, hechos, o sea, toda la información está ahí. Yo digo, no está guardada porque si no pareciera algo más del archivo. Entonces vive. Hay algo muy curioso en las constelaciones donde el tiempo siempre es presente. Porque si esa información está viva, todos nuestros ancestros están en la misma constelación. Uno puede tener un movimiento de un padre, de un nieto, de un bisnieto y ver cómo todos forman parte del mismo sistema, del mismo árbol, como decís vos, independientemente de si están vivos o no. En las constelaciones pareciera que todo está vivo y funciona en tiempo presente. Eso por un lado. ¿Qué es una constelación familiar? Una constelación familiar o las constelaciones familiares para mí, digo para mí porque van a encontrar distintas acepciones. Hay conceptos más complejos, más científicos, que te va a hablar de un método fenomenológico, sistémico y universal. Para mí esto es querer hablar un lenguaje que sigue siendo de unos pocos. Entonces, obviamente que la fenomenología forma parte y es una característica fundamental de las constelaciones y la mirada sistémica también, pero para mí es una herramienta complementaria al proceso personal de cada individuo. Es decir, cuando uno va a constelar, va a buscar una ayuda a través de esta herramienta por algo que no fluye o no tiene fuerza, o por algo que está un impedimento, un síntoma, una enfermedad, algo que le sucede en su vida. O a veces
no fluye la relación con una madre, con un padre, con un hermano, con un hijo. O sea, algo tiene que suceder, algo tiene que no fluir o no tener fuerza en mi vida para que yo vaya a un taller y levante la mano para constelar. Por supuesto, podemos ir a un taller y no abrir un tema propio y participar de la experiencia, que para mí también es muy rica, pero para constelar un tema propio tiene que haber algo que tenga fuerza, no se constela por curiosidad. Entonces, esta herramienta lo que posibilita es conocer qué hay detrás, debajo de aquello que no fluye en mi vida, ¿sí? Entonces, un síntoma, por ejemplo, donde voy al médico o hago terapia o voy buscando distintas herramientas, disciplinas o ciencias para tratar de que algo fluya en mi vida. Y a veces en un médico encuentro la respuesta y fluye y ya está, y no constelo. Y otras veces hago terapia y me doy cuenta que a través de la terapia puedo comprender algo, modificar algo y que esto fluya y tenga fuerza y ya está. Y muchas veces el trabajo con otras disciplinas no alcanza o no encuentro ahí esas respuestas. Y para mí ahí es donde entran las constelaciones familiares, que a veces es información que no está al alcance de nuestros sentidos ordinarios o de nuestra razón. Y entonces busco y no encuentro. Y a través de una constelación familiar puedo conocer quizás el origen de una enfermedad o de un síntoma, por ejemplo. Porque sin entrar en detalle, por ejemplo, si mi abuelo o mi bisabuelo pasó hambre en la guerra y se tuvo que escapar del país donde vivía y llegó, por ejemplo, a la Argentina, y esta parte de la historia, este dolor, este hambre, quedó excluido, es muy probable que venga un descendiente a mirar lo pendiente. Siempre las constelaciones trabajan con exclusiones, con algo que no pudo ser integrado, incluido, visto o reconocido. Entonces los descendientes incluyen de forma fallida lo que todavía está pendiente de ser incluido, honrado, visto o reconocido en el sistema familiar. Entonces, si este hambre el abuelo nunca contó, nunca dijo, nunca volvió a mirar, no le pudo decir que sí a esta historia, quizás venga un descendiente y tenga problemas alimenticios, por ejemplo, o anorexia o bulimia, donde no se permita, por ejemplo, comer y por lealtad al abuelo rechaza la comida. O lo que como me da culpa porque yo tengo la posibilidad de comer lo que otros no pudieron y vomito. Digo, esto para poner un ejemplo, ¿eh? No es que siempre detrás de la anorexia o la bulimia están estas historias, pero se me viene ahora, por ejemplo, compartir esto. Entonces, ¿cómo voy a encontrar el origen de este asunto por ahí desde la medicina o desde la psicología si es un hecho que desconozco? Entonces, para eso sirven las constelaciones, para encontrar nuevas comprensiones. Y la constelación quizás me despliega esto, me lo muestra, y si yo le puedo hacer lugar a esto y se incluye lo que en aquel tiempo quedó excluido, quizás yo tenga la posibilidad de dejar de estar al servicio de algo que sucedió antes. No sé si soy claro. No, sí, y va hilando justamente con lo que te quería preguntar. Me detengo sí en el tema lo que mencionabas porque resonó mucho conmigo el de que todo está en tiempo presente, porque al final el pasado y el futuro es una ilusión, y me gusta que lo hayas mencionado. Y sí te voy a decir porque volviendo a lo que tú mencionabas de esto de que uno se trae como patrones o creencias incluso de sus ancestros, a mí esto era de la parte que yo era un poco escéptico, bueno, un poco no, mucho, pero llegué a un estudio que es hecho en ratones, pero me pareció brutal porque se les expone, creo que es como una esencia de almendras, algo así, es como un olor particular y se le somete obviamente un estresor. No solamente el mismo ratón, luego cuando se le expone a ese estresor en particular, luego obviamente siente miedo, sino que se dieron cuenta que la primera generación tiene el patrón adquirido, cuando se les pone sienten miedo, o sea, tienen la reacción, aun cuando no tienen la asociación,
y la siguiente generación también. Entonces, allí fue cuando empecé a entender de que obviamente hay información que se transmite generación a generación, que mucha gente, y aquí creo que es justamente yo creo que el principal problema, no te lo cuestionas, es un acto involuntario, incluso muchas veces yo por lo menos no me crié con mi padre y tengo muchas reacciones que se asimilan a cómo él reaccionaría y no te lo cuestionas y vas por la vida pensando que así eres tú cuando es un patrón o una creencia adquirida. Sí, hay estudios también que esto lo estudiamos en constelaciones cuando nos formamos, donde, por ejemplo, también se le enseña una conducta a un grupo de monos que vive en Estados Unidos y esta misma conducta la aprenden monos que están en Australia o en otro lugar del mundo sin haber tenido contacto con estos mismos monos y ni que nadie les haya enseñado la conducta. Esto es física cuántica, campos mórficos, fractales, o sea, todos conceptos propios de la física, porque hay campos mórficos donde la misma raza, digamos, al aprender estos conocimientos, quedan incorporados en este campo de información y las generaciones que siguen ya nacen con estos conocimientos adquiridos sin que nadie se los enseñe. Yo lo veo mucho en los niños y la tecnología. O sea, yo no puedo creer como un chico de 1 año hacia así desbloquea una tablet sin que nadie se los haya enseñado. Vienen con esto ya, porque esto Y ya fue aprendido por el sistema. es brutal porque sí, claro, es el tema como la famosa conciencia colectiva. Hay muchos estudios hechos en monos y históricamente se puede ver incluso en los seres humanos como todos empezaron a construir pirámides y o sea, no estaba globalizado el mundo. Y tú dices, ¿por qué hay pirámides en los incas, pirámides en los mayas, pirámides en Egipto? Y tú dices, o sea, obviamente... Claro, entonces es curioso porque, claro, te da a pensar y me gusta que hayas mencionado el tema de la física cuántica. Yo me he metido mucho en probablemente los últimos 2 años en ello. Y me parece que la física cuántica, a pesar de que muchas veces se desvirtúa también, ha llegado como para unir lo que es la ciencia y el mundo de la espiritualidad, como que a generar esa conexión y tiene todo el sentido del mundo. Entonces sí me gustaría saber cómo puede el hecho de justamente ese patrón familiar heredado afectarnos en nuestra vida y cómo la constelación familiar puede ayudarte justamente primero a detectarlo y luego a romperlo. Bien. Esto es así. Nosotros hay uno de los órdenes, digamos, del amor, que es como la teoría de las constelaciones familiares, que es el de la jerarquía, que dice que el que llegó primero tiene prioridad. O sea, nunca vas a ver que un antecesor, digamos, un anterior, se sacrifique por los que vienen después. Siempre es al revés. Siempre los descendientes están al servicio de lo pendiente en el sistema, de aquello que sucedió antes. Los hijos con los padres, con los abuelos, nunca al revés. Esto es un orden, es así, la jerarquía. El que llegó primero tiene prioridad. Por eso lo pendiente en el sistema afecta a los que vienen después. Si hay patrones de repetición, patrones de conducta que se repiten, por ejemplo, en la infidelidad se ve mucho, ¿no? Donde, no sé, el abuelo es infiel a la abuela, entonces el padre es infiel a la madre, entonces el nieto es infiel a su novia o a su novio. Es como por amor al vínculo. Es como si en lo profundo yo le dijera, yo como vos. Este es el amor que nos une a todos los miembros del sistema, aunque nos llevemos mal, aunque estén vivos o no, tengamos o no la relación en el vínculo, en este hilo invisible que nos conecta con todo nuestro sistema familiar, hay amor. Lo que pasa es que cuando esto está desordenado, no fluye, ¿sí? Pero ahí se ve yo como vos. Entonces lo que rechazo de mi padre o lo que rechazo de mi abuelo, en eso me convierto. Esta es una forma donde incluyo fallidamente lo que rechazo, ¿sí? Por eso la mirada de las constelaciones es inclusiva. Ahora, habrá que ver, viene este nieto, porque hay un tema de la infidelidad que siente que pese a todo su trabajo personal y sus esfuerzos, hay un impulso que lo lleva a ser infiel, como más allá de su voluntad, porque esto sucede, porque a veces castigamos al adicto, ¿viste? Como diciendo, pero ¿no te das cuenta que esto te hace mal?
Sí, claro, el que no se da cuenta sos vos que se lo cuestionás. Nadie quiere ser adicto, nadie quiere que su vida no fluya, pero a veces estas lealtades, estas implicancias son más fuertes que el deseo de cambiar. Hoy hablábamos fuera de cámara del libre albedrío, ¿no? Hay cosas que están en nuestras manos y hay cosas que hay un impulso más grande que nos lleva a veces a cometer determinados actos o a repetir determinados patrones. Entonces, viene este nieto, por ejemplo, y yo abriría la constelación, más allá de que él me cuente, a veces esto se sabe y a veces no, que el padre también es infiel y que el abuelo también es infiel, yo lo puedo tener como hipótesis, pero yo constelo la infidelidad, un representante para él, la infidelidad, suponte, y el origen de la infidelidad. Y veo que me muestra la constelación. Quizás me muestra algo del abuelo, del padre del abuelo, y quizás me muestra algo en el origen, en el bisabuelo, o en la historia del abuelo, o quizás me muestre que la abuela no estaba disponible para la pareja, entonces este abuelo buscó una tercera mujer. Esto pasa mucho en las parejas, donde el tercero sostiene a la pareja. Yo siempre digo que los amantes están al servicio de la pareja, porque vienen a romper una relación que no funciona o la sostienen. A veces, por ejemplo, una mujer que no está disponible para la pareja descansa en esta amante que se ocupa De de satisfacer cuestiones, esa... claro, donde ella... Y funciona bien de a tres. Y a veces... Creo que esto va a causar bastante polémica, pero es interesante y es verdad. O sea, yo creo que en muchos casos... o sea, me llama la atención es como viene a suplir una carencia y esto se puede extrapolar a prácticamente cualquier cosa. Sí, sí. Bueno, los síntomas o las enfermedades también vienen a algo. Digo, todo está al servicio de la vida, en el sentido de que nos podamos dar cuenta y podamos ver qué es lo pendiente para que la vida pueda volver a fluir con fuerza. Sí, ¿Crees que muchas veces ese rechazo, o sea, es que, claro, aquí tengo dos preguntas. Primero, ¿qué pasa con una persona que nunca se lo cuestiona? Yo hay cosas que pues, no me cuestionaba, me catalogaba como una persona... Me pasaban dos cosas. Que desde fuera, cómo me describían las personas que pertenecían a mi entorno, no me sentía identificado con ellos. Y que luego nunca me lo cuestioné porque pensaba que simplemente era así yo. Y que claro, luego obviamente haciendo un trabajo como mucho más introspectivo, me di cuenta que muchas veces eran o patrones que había imitado de mi entorno o patrones obviamente heredados. ¿Qué tú crees que puede pasar con una persona que nunca se lo cuestiona o que nunca o que se llegue a identificar tanto con esas etiquetas que se pone que luego nunca llega a cambiar? ¿Sabes? puede pasar, no lo sé. Lo que cree, y esto lo tenemos que respetar porque es un trabajo del otro. Hay muchas cuestiones en mi vida que yo decía, bueno, yo soy así. Por ejemplo, los celos. Yo era muy celoso, pero muy celoso. Y me traía muchas consecuencias. Y yo creía que esto era algo que me iba a acompañar toda mi vida. Porque creía que era un aspecto de mi personalidad y que iba a luchar contra eso, ¿no? Como diciendo, bueno, o mi pareja se va a tener que bancar que yo sea celoso, pero a mí también me dañaba esta actitud. Ni hablar en las redes sociales, yo estoqueaba en todo, ¿viste? Si sigue alguien más, si sigue alguien menos, si dejó de seguir. O sea, ¿En serio? digo, me terminaba volviendo loco yo en esto porque hacía el esfuerzo para que este celo no se me juegue, porque sabía que traía un conflicto, porque además cada vez que planteaba algo tenía una respuesta que hacía que me calle la boca y, ok, ¿no? Y creía que era así. A mí me llevó, yo hago terapia de toda mi vida y sigo haciendo, y me llevó 2 años de trabajo, pero las constelaciones me ayudaron mucho a poder comprender qué había detrás de estos celos. Y hoy te digo que miro para atrás y digo, estaba equivocado en el sentido de que no era un rasgo de mi personalidad. Había algo detrás de estos celos. Yo estaba al servicio de algo del sistema familiar. Entonces a mí me ayudó mucho. Creo que es tan válido
el que no se lo cuestiona como el que se lo cuestiona y arranca una búsqueda para ver si algo de esto puede cambiar, si esto es algo que me pertenece, si estoy al servicio de algo más grande. Hellinger dice que el celoso lo que busca en lo profundo es que el otro lo deje. Ah, mira tú. A mí más bien me sucedió todo lo contrario con mi expareja. Tenía problemas porque no la celaba. O sea, era como que, bueno, yo puedo salir con quien tú quieras y no me preguntas. Y yo decía, a mí me da igual. O sea, el día que deje de desconfiar, pues probablemente... ¿Expareja? Sí. ¿Y qué te pasa? No, Ya. no, ¿y qué te pasaba con esto? Yo cuando alguien me dice, pero no me celás, pero no, yo pienso que el otro está queriendo que lo descubra en algo. Y que entonces sería la excusa ideal para que la relación se termine. No sé, es una hipótesis, pero ahí voy a lo que era tu pregunta, como estos son patrones que aprendimos, donde hay que ver qué pasó, digo, en esta persona en su infancia, porque quizás es lo que aprendió de la madre o aprendió del padre, donde el amor está puesto en que te celen. Mientras más me celás, más me amás. Esto es falso. Digo, es falso en el sentido de que no es la única forma de amar, Claro. pero en esta familia se ama así, se demuestra el amor así, y es válido, digo, son reglas y valores y patrones propios de esta familia. Sería interesante ver cuál es el origen, qué hay detrás, dónde apareció esta creencia donde el amor se manifiesta en los celos. Sí, muchas veces se intenta validar a través de los celos. O sea, si la persona no me cela es porque no me quiere o no me ama. Y me parece curioso algo que tú mencionabas porque, claro, yo antes viéndolo desde un poco desde lo tangible, obviamente, me da la impresión de que, o sea, me daba la impresión de que todos estos patrones eran patrones aprendidos por imitación. O sea, todos sabemos obviamente que un niño aprende mucho de sus movimientos, del lenguaje a través de la imitación. Pero luego ahora con todo lo que he descubierto, sobre todo los últimos años, entiendo de que muchos de estos patrones no son aprendidos, sino son transmitidos. Mira, yo lo veo mucho en casos de adopción, donde la información familiar que va a jugar el niño adoptado tiene que ver con su familia de origen y no tanto con la familia adoptante. Por lo tanto, esto que yo lo veo a menudo en las constelaciones tira un poco por la borda esta teoría de lo aprendido. Y si no, basta ver casos de adopción donde más allá de la crianza y del amor que se le dé a este niño o a esta niña, hay algo de la herida primaria, de la herida infantil y de la falta de esa madre y ese padre que el niño va a jugar en su niñez, en su adolescencia y en su vida adulta. Por supuesto que la familia adoptante y el amor que le dé y la contención va a ayudar y a favorecer mucho. Pero si, por ejemplo, la familia adoptante excluye a los padres biológicos de este niño, esto va a traer consecuencias para el niño. Para mí es maravillosa la teoría de las constelaciones en casos de adopción, donde no se trata de, bueno, ¿cuáles son los padres, estos o aquellos? Bueno, los padres son los que le dan la vida. Este niño no estaría vivo si no fuese por este padre y esta madre. Y estos padres adoptivos tienen a este hijo y a este niño gracias a este padre y esta madre y gracias a que hicieron lugar dándole una adopción. O sea, gracias a lo que ellos no pudieron, vos tenés a este niño y lo podés criar, darle amor y hacerlo crecer. Y estos padres biológicos deberían agradecer, esto en una constelación es posible, a estos cuidadores o padres adoptivos donde a lo que ellos no pudieron, estos le dan la posibilidad de hacer crecer esa vida, de cuidarla, de protegerla, de educarla. Son 4 personas dando amor y pudiendo ocuparse de lo que cada uno puede. Si este orden sucede, este hijo tiene toda la fuerza para crecer. Pero si estos padres adoptivos van a querer ser los únicos y estos padres biológicos quedan excluidos, va a ser difícil para el niño. No sé si respondo a tu pregunta. No, sí, pero es una situación bastante curiosa porque
Porque claro, si, obviamente entendiendo de que no solamente hay un traspaso a nivel genético, sino luego todo lo que me hemos mencionado, que hay un traspaso de información más allá de la parte genética, eh, es brutal. O sea, me llamaría la atención como descubrir un poco más allá de lo que puede llegar a suceder con esa persona. Sobre todo, no sabría si definirlo como una falta de identidad, pero como una falta de repente de sentido en su vida al no saber. Y sí me gustaría preguntarte sobre todo si crees que siempre es necesario como conseguir ese origen de la situación, porque puede ser cualquier situación, o si por lo menos porque desde el punto de vista de repente terapéutico, más en la parte cognitiva conductual de los psicólogos, para ellos no siempre es una necesidad buscar el origen. Yo me obsesioné con ciertas cosas de buscar el porqué y se lo decía siempre a mi psicóloga. O sea, me parece que es mucho más sencillo cuando consigues el origen de las cosas. Pero desde el punto de vista de las constelaciones, ¿crees que siempre es esencial como rastrear? No, no siempre. Por eso vuelvo al inicio de la entrevista. Tiene que suceder algo en tu vida que no fluya, por lo cual esto justifique que tengas como acceso a esta información. Por ejemplo, un hijo que está en medio de un asunto de pareja de sus padres. Yo escucho mucho hijos que le revisan el celular al padre para ver si le es infiel a la madre. ¿En serio? Sí, claro. Bueno, Y esta no solo generación. esto, que encuentran, que lo sacan a la luz, que hacen que los padres se separen. Esto, bueno, al margen. Y digo, ¿corresponde a un hijo esto? No. Esto es un hijo que está al servicio de la madre o de alguien del sistema familiar metiéndose en asuntos de pareja. Por ejemplo, aparecen muchos secretos familiares en las constelaciones. Pueden pasar tres cosas cuando aparecen secretos familiares. El secreto en sí es una exclusión, obviamente, es algo no dicho, algo que me duele, que me avergüenza, que por alguna razón necesitó ser guardado como secreto y excluido, como si algo no hubiera sucedido, ¿no? Como nosotros, te decía, trabajamos en las constelaciones con exclusiones, muchas veces hay descendientes que están al servicio de eso que todavía está excluido, de ese secreto familiar. En las infidelidades es muy común, porque las amantes o los amantes son grandes excluidos del sistema. Nadie los mira, nadie les hace un lugar y quedan vinculados. Entonces, supongamos que alguien viene a trabajar un tema de infidelidad y aparece algo de un secreto del padre, de la madre o del abuelo con respecto a un amante excluido. Supongamos que el secreto se revela. Bueno, el secreto se revela porque esto está al servicio de mi vida, porque yo estaba al servicio de este asunto pendiente o de este secreto familiar que me quitaba disponibilidad y que algo se ha revelado, tiene un sentido y yo puedo seguir con mi vida libremente. A veces el secreto se revela, porque esto está al servicio de la vida. Otras veces el secreto no se revela, pero sin embargo es posible incluir al secreto como tal, aunque no se muestre la información. A veces que el secreto siga guardado está al servicio de la vida. ¿Sí? Es decir, a veces esta revelación trae más consecuencias que el secreto sea guardado. Y esto también lo tenemos que respetar, los facilitadores. Y otras veces el secreto se revela de forma parcial. Estas son las tres posibilidades. Digo, hay una frase que dice, el alma no es curiosa. O sea, gente que dice, quiero ver si mi abuela le fue infiel a mi abuelo. ¿Y para qué? No, porque quiero saber. No, ahí yo no abro pero en absoluto la constelación. En todo caso pregunto, ¿y por qué? No, bueno, porque siento que, bueno, ¿qué te pasa en tu vida? ¿Qué no fluye en tu vida? No, mi vida todo bien. Entonces sentate y a todo bueno en paz. Porque decía del orden de la jerarquía. Porque si yo pretendo colocarme por encima de mis abuelos y me siento con el derecho de meterme en sus asuntos, esto altera este orden de la jerarquía. O sea, no sé si soy claro, Sí, sí. pero diría ahí, en cada caso en particular, veríamos si es recomendable mirar o no mirar. Y es cierto que los secretos a veces están al servicio de la vida y que algo no se sepa tiene más fuerza que algo se revele. Porque supongamos que algo se revela y yo no lo voy a poder sostener y voy a ir a contarle a mi madre o a mi padre lo que apareció en la constelación y esto trae más conflicto
¿Ayuda esta constelación? No. Mira, hay algo curioso. O sea, sí me gustaría, que se me vienen un montón de preguntas a la cabeza y sé que no estamos un poquito limitados de tiempo, pero el tema de los traumas, a día de hoy tengo muchos amigos fisioterapeutas y osteópatas y siempre me dicen, David, yo de repente puedo estar haciéndole un masaje a una persona, porque el tema de los traumas y la fascia está como muy relacionado, y luego de repente la persona se echa a llorar o le vienen recuerdos. Entonces es curioso porque por una parte podemos relacionar cómo obviamente si una persona ha tenido una experiencia traumática, cómo el cuerpo intenta protegerse a sí mismo, y ahora sabiendo de que incluso esos traumas o esa información se pueden pasar a generaciones, ¿cómo tú crees que, por ejemplo, sobre todo viniendo, me imagino que tú también serás descendiente de personas que habrán vivido la guerra o que habrán escapado de la guerra, ¿cómo puedes o sea, o cómo piensas que esas personas o esas que vivieron la guerra, que tuvieron que escapar de sus países, como pueden ser nuestros abuelos, cómo nos puede llegar a afectar eso a nosotros en nuestro desarrollo como personas? No tengo una respuesta general que pueda Claro, aplicar a todos porque cada familia es un mundo y vive estos hechos y situaciones de una manera única y particular. Lo que sí creo que nos toca a nosotros como descendientes de estos sistemas, cuando sabemos que estos hechos existieron, respetarlos. Digo, respetar también, por ejemplo, yo observo mucho en personas que vinieron de la guerra, eh, estas personas rígidas o muchas veces violentas también, ¿no? Donde parece que no hacen contacto con sus dolores, con sus sentimientos, no miran para atrás, ¿no? No hablan de determinados temas y, y obviamente que a mí no me corresponde decirle, pero yo quiero que me cuentes, pero ¿cómo era la guerra? ¿Pero mataste a alguien? ¿Viste a muchos muertos? Esto es obligar a alguien a mirar algo y no respetarlo en lo que puede, ¿no? Y en la forma que encontró de poder seguir adelante. A nosotros nos toca como descendientes respetar y honrar todo lo que sucedió antes tal y como sucedió. Claro, si mi abuelo o mi padre vino de la guerra y fue violento conmigo por toda esta ira contenida o por los asuntos pendientes que él tenga, en principio voy a ver a mi padre como un padre malo, violento, y esto me va a alejar. Y es difícil ver, honrar y decirle que sí a este padre tal y como es. Pero bueno, este es trabajo nuestro. Nosotros tenemos también, a medida que van pasando las generaciones, la posibilidad de otra perspectiva. Yo creo que las constelaciones aparecen en este tiempo donde uno puede mirar hechos familiares de 2 o 3 generaciones pasadas muchas veces con esta distancia porque es más fácil mirar desde esta perspectiva que habiendo sido quizás el protagonista. Creo que para un hijo que, por ejemplo, sufrió violencia de sus padres, ver qué hay detrás de esa violencia es muy sanador. Creo que puede ser muy enriquecedor. Creo que nos amplía la mirada y nos trae respuestas. Creemos que nuestros padres nacieron con nosotros, ¿no? Nos olvidamos que fueron niños a los que también le pasaron cosas con sus padres y en su infancia y en su vida. De nuestros abuelos muchas veces sabemos poco y nada. Entonces, mi abuelo vino de España y no me pregunto en qué condiciones. Y cuando vos conocés estas historias, vinieron con lo opuesto. O sea, pasaron un montón de cosas en los barcos, dejaron su familia, sus casas. Bueno, ahora yo trabajo también con mucha gente, con muchos venezolanos que viven en Argentina y, y hay algo de esto donde nos permite, o la guerra que está sucediendo ahora, el conflicto Israel-Palestina, Rusia-Ucrania, donde ahora vemos más de cerca estos dolores, ¿no? Y ayudan para poder también comprender nuestra propia historia. Las constelaciones ayudan mucho a esto, mucho, 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 a honrar lo que fue, ¿no? Y a decir cómo a veces con tan poco, tanto. Hay ancestros que lo único, nada más y nada menos, digo, que lo que pudieron fue pasar la vida
y quizás no tuvieron mucho más para dar, porque no pudieron, porque tuvieron que garantizar la supervivencia. Y nosotros nos olvidamos de esto y les reclamamos, bueno, pero no era cariñoso, pero no era así, pero no era así. Esto es no ver al otro y no preguntarnos qué hay detrás de eso. Creo que las constelaciones sirven para acercarnos toda esta mirada y esta información que muchas veces perdemos de vista. Y yo creo que cuando logras conocer la historia de esa persona, padre, madre, abuelo, abuela, te empiezan a encajar muchas cosas. Yo cuando descubrí cuál era realmente la historia de mi madre, porque ella la dieron en adopción a ella y a mi tía, porque obviamente mi abuela no se podía hacer cargo, etcétera, empiezas a entender, y obviamente todo lo que les tocó vivir en ese estado de pobreza extrema además, empiezas a entender muchos comportamientos o muchas reacciones o muchos acercamientos también que ella tuvo y de repente uno desde otra perspectiva no eres capaz de verlo. Entonces creo que justamente al entender o al comprender o al poder llegar a esa historia de ese ancestro, puedes entender justamente muchos comportamientos y lo que tú decías, saber de que esa persona probablemente estaba haciendo lo mejor que podía en las circunstancias en las que estaba. Sí, yo no sé si hay acto de amor más grande que dar un hijo en adopción. No adoptarlo, darlo a adopción. Porque siempre vemos el amor de quien acoge a un niño. Y el amor de una madre que no puede cuidarlo, el dolor de esta mujer que los lleva para que su hijo tenga una mejor vida, a distanciarse. ¿Qué pasa con este amor enorme, incondicional? O sea, vos me contás esta historia, por supuesto, pienso en tu madre, pienso en tu abuela o tu abuelo o ambos adoptivos, pero sobre todo pienso en los padres biológicos de tu madre. Esto es el primer gran acto de amor. Hay estudios de madres que dan hijos en adopción que los dejaban en la puerta de un hospital. Hay un estudio sobre casos, sobre la cantidad de gente, de niños que eran abandonados en la puerta de un hospital y que los daban y quizás a los 2 o 3 días volvían a buscarlos y después los volvían a dar en adopción porque muchas eran mujeres que tenían problemas psiquiátricos, donde por momentos se daban cuenta de que eran peligrosas para sus hijos y entonces en ese momento de lucidez los daban en adopción. Y después de 2 o 3 días, esta necesidad de recuperarlos y de estar cerca de ellos los llevaba a volver a buscarlos. Este es el acto de amor más grande, creo, cuando alguien se da cuenta de que por alguna razón no puede porque no están quizás psicológicamente o no tienen los medios para poder hacerlo y deciden bancarse este enorme dolor, pero en pos de que la vida continúe y se abra para estos hijos, los dan para que otras familias puedan cuidarlo. Y a veces nos quedamos con la historia del abandono. En general, Sí. se escucha esto. Mi mamá me abandonó, mi mamá no me quiso. Yo hubiese preferido vivir en la pobreza pero con mi madre a que me haya dado en adopción. A veces esto se escucha y perdemos de vista el gran acto de amor que es dar un hijo en adopción. ¿Y no te parece que muchas veces porque como que romantizamos esa historia no vivida? O sea, es como que siempre, si hubiese sido, qué hubiese pasado, y nos quedamos como con lo que no fue y no llegamos a conectar con lo que es. Sí, esa también es una forma de no hacer contacto con el dolor. Claro. Digo, vivo en lo que hubiera sido, lo que creo que hubiera sido mejor y no miro lo que es y abrazo lo que es e integro lo que es. Pero bueno, yo no puedo decirle a alguien que es mejor para la otra persona. Yo tengo que respetar los tiempos del otro hasta que el otro venga a pedir ayuda y me diga, bueno, ahora estoy dispuesto a mirar
o ahora creo que tengo la fuerza para ver qué pasó ahí. Pero sí, es cierto que cuando nos quedamos en el qué hubiese sido o en reforzar la idea de que hubiera sido mejor otra cosa, cuesta tomar la vida con fuerza y tomar lo que la vida me trae, porque vivo en esto, en esta queja, en esta demanda, en esta ilusión de lo que hubiera sido y me pierdo la vida real, que en definitiva es la que está disponible para que la pueda tomar y disfrutar y aprovechar. Me gusta lo que has comentado de respetar los tiempos porque muchas veces a mí, claro, típico que te discuten el simple hecho de estamos viendo el tiempo. Por lo menos tenemos un reloj allí. El tema de, y ya con esto para ir un poco cerrando, el tema de respetar los tiempos, porque no, claro, uno muchas veces de fuera siempre uno intenta juzgar, pero de repente la persona no está preparada para recibir ese tipo de información. Yo hace no mucho tiempo, ¿no? Hace 2 años me hubiesen hablado de esto y pues nada, lo hubiese dejado de un lado porque para mí no resonaba en lo absoluto. Y llegó justamente de una forma muy particular, pero llegó en un momento en el cual sí que me podía ayudar a de repente dar un paso adicional. Entonces, ¿cómo tú ves, o sea, o si ves gente que de repente llega, pero no es su momento de? ¿Y cómo gestionas también eso, de esa persona que de repente no va a obtener el beneficio que pudiese obtener? Ahí hay algo sobre lo que los facilitadores trabajamos mucho, que es el vacío. El vacío. Para ser facilitador de constelaciones familiares, además de conocer la teoría, los órdenes del amor, los órdenes de la ayuda, hay algo que tiene que ver con el trabajo personal. O sea, yo no voy a poder ayudar a nadie si antes yo no respiré y no vivo con esta mirada de la teoría o la filosofía de la constelación familiar. Y que muchas veces ni siquiera piensan que necesitan ayuda. Mira, el que piense que no necesita ayuda no viene a un taller y yo no le ofrezco a nadie una ayuda que no me pide. Porque esto tiene que ver con los órdenes de la ayuda. Los órdenes de la ayuda, que súper recomendable para todos los ayudadores y facilitadores, dicen, bueno, hay ciertas reglas donde la ayuda es eficaz y si esto se altera, la ayuda no ayuda. Por ejemplo, ver al otro como un adulto. Por ejemplo, saber que las respuestas las tiene el sistema familiar del otro y no yo, el ayudador. Por ejemplo, no dar más de lo que el otro me pide, ni más de lo que yo tengo Para dar. Estos órdenes hay que tenerlos bien en claros. A veces viene alguien y me pide que su vida cambie y yo le tengo que decir, no, esto no puedo. Y me da igual si el otro se enoja y se va. Digo, yo tengo que ser sincero con cuál es mi límite en la ayuda y qué puedo ofrecer. Quiero volver a esto de los tiempos. Hay personas que llegan a un taller de constelaciones y están atravesando un duelo o no quieren. Me pasó esto, mira, un caso con una mujer que no fluía la pareja, levantó la mano para constelar, quería trabajar el vínculo, la relación de pareja. La pareja como tema, no fluía. Se sienta. Empiezo la entrevista. Bueno, ¿tenés pareja? No, ¿hace cuánto? No, 10 años que no estoy en pareja. Entonces le digo, bueno, ¿y tu mamá? ¿Cómo es la relación con tu mamá? Y me dicen, no vine a hablar acá de mi mamá. Y yo le dije, y si vos no estás dispuesta a hablar de tu madre, yo no te voy a poder ayudar. No, pero yo vengo a constelar la pareja, no mi madre. Bueno, pero yo necesito preguntarte por tu madre. No quiero hablar de mi mamá. Bueno, entonces sentate. No la puedo ayudar. No hay manera de querer que algo fluya en mi vida si... Esto es lo que te quiero decir de los tiempos. Si yo no estoy dispuesto a revisar, por ejemplo, el vínculo con mi madre y el facilitador considera como hipótesis en la entrevista de que algo va por ese lado y yo pongo una barrera, yo no puedo ayudarte. Si yo pretendo, por ejemplo, te pregunto por tu madre, me decís, no quiero hablar de mi madre, bueno, no importa, vamos a abrir la constelación, no estoy respetando los órdenes de la ayuda. Claro. Digo, y quiero salvarte, y quiero ayudarte más allá de tu disponibilidad y lo que puedas tomar.
¿Qué era probable en esta constelación? Que se abra algo con la pareja, que aparezca la madre y que ella esté así toda la constelación. Y es lo mismo que nada. Pierde el tiempo ella, pierdo el tiempo yo, pierden tiempo los asistentes al taller. Se entiende, ¿verdad? Digo, en este caso, yo soy sincero con el otro. Mira, no puedo ayudarte por esta razón o por esta otra. A veces alguien que está atravesando un duelo y murió la madre hace 15 días y quiere constelar. No, es abrir una herida en carne viva. Claro. Entonces siempre la pregunta es si la constelación suma o resta. Esto lo va entrenando el facilitador, se va desarrollando también mucho la intuición, la percepción. Hay algo que sucede en la entrevista donde uno va tomando información, observa al otro, ve cómo está sentado, cómo todo. Digo, esto se entrena y te das cuenta cuando alguien está disponible y cuando alguien no. Yo pregunto, ¿quién trae un tema para constelar? Y hay gente que levanta la mano así. No la voy a llamar a constelar. Y hay otra gente que levanta la mano y ves la fuerza, sentís que está disponible y que es el tiempo. Hay gente que levanta la mano y no te miras, por ejemplo. Todas estas cuestiones se van aprendiendo y podés ya identificar antes de llamarlo a la persona quién tiene fuerza para abrir el sistema y quién no. Y me pasó algo, ahora que lo comentas, me pasó algo curioso en el taller que vine a hacer contigo. Porque claro, en las primero no sabía muy bien qué era lo que podía trabajar yo y quería también un poquito experimentar. No sentía, y de hecho tú lo comentaste, que si no sentíamos como ese impulso a levantar la mano, no la levantáramos. Yo no sentía ese impulso. Cuando ya creo que fue como la tercera o cuarta, algo así, que sentí como el impulso, ya tenía como más orientado lo que podía trabajar en la constelación, levanto la mano, convencido, en esa eliges a otra persona y ya luego lo que sucedió fue bastante curioso porque tú llegas y le preguntas a la chica que estaba al lado mío que qué venía a constelar, mencionó algo a ti, de repente no resonó contigo y me preguntaste a mí, pero yo en esa ronda no había levantado la mano. Y me parece curioso, de hecho lo comenté con Mafe Cuarán y le dije, no sé por qué, pero como que ese era el momento, ¿sabes? Como perfecto para trabajar eso. Y se fue dando y luego me pareció súper curioso el hecho de que cuando yo me levanto, obviamente no va a dar chance como para explicar el trabajo que hicimos, pero cuando yo me levanto y tú me dices, elige una persona del círculo que represente a tu madre, fue como si hubiesen, a la chica que yo elegí, fue como si lo hubiesen iluminado. O sea, me pareció absurdo. O sea, son cosas, y era una de las cosas que también quería antes de ir cerrando la entrevista, porque otra de las cosas de las cuales era muy escéptico era el tema de las interpretaciones. Me parecía que había un poco de sugestión por parte del facilitador, como es en este caso el tuyo, que seguramente sugestión habrá, igual ya lo comentaremos, de tus propios filtros, de tu propia personalidad, creo que habrá y influirá mucho en la forma en la que tú intentas interpretar todo. No sé. Y luego el tema de las energías que se mueven, pero cuando me tocó participar, recuerdo que me puse súper nervioso cuando me dijiste, David, ¿te animas? Y yo dije, uy, a ver qué sale. Porque visto desde fuera me pareció un poco todo como muy actuado, pero cuando estás allí sientes cosas. Sí, yo trato de hacer talleres con grupos no tan grandes para que todos al menos tengan la posibilidad de representar, es decir, de participar en la constelación de otro, por lo menos alguna vez. Porque ahí es donde yo digo que se te queman los papeles, donde todo el escepticismo o las dudas que tengas sobre si está todo armado o son todos actores o lo que sea, cuando uno pone el cuerpo en una constelación y empieza a sentir estos impulsos, estas sensaciones físicas, digo, a tomar esta información del sistema de otro, donde me pasan cosas, donde me angustio, donde me enojo, donde me pongo a llorar, donde estoy furioso y quiero salir corriendo, cualquier cosa que pueda pasar, o me agarra sueño y me tiro al piso a dormir, ahí es donde no puedo seguir sosteniendo que no creo. Yo creo que hay algo que, una frase que no te dije antes y se me venía, esto de ver para creer. Las constelaciones vienen, a mi entender, para volver visible
información para que la gente que necesite ver para creer pueda trabajar sobre sí misma. O sea, hay gente que cree en lo invisible y que confía en esto y no le sorprende, digo, la información que se muestra o cómo se muestra la información. Pero para los escépticos, yo creo que cada vez son menos escépticos. Creo que te seguís nombrando. Bueno, Me sigo etiquetando. Soy escéptico y después ya te hace ruido porque Sí, no sí. soy tan escéptico como bueno. No, yo creo que tiene esto, es como, ¿querés ver? O sea, si lo ves, vas a creerlo, ok, acá lo tenés. Y creo que hay algo de esto, de que es una herramienta que llega en este tiempo para la gente que necesita ver para creer. O sea, el mundo invisible existió siempre y antes eran tildados de locos o de elegidos o de un, no sé, un canalizador o un vidente, un medium que tenía el don, que había sido tocado con la varita mágica y era el elegido. Y hoy esto está al alcance de todo el mundo. O sea, no hay que tener ningún don ni talento especial para hacer constelaciones familiares. Nos damos cuenta de que todos podemos tomar información, obviamente en un marco y cuidado, pero esto creo que empieza a estar, como hablábamos al principio de la información, que empieza a estar al alcance de todos. Yo creo que las constelaciones empieza a igualar a todos, de que todos pueden constelar, por eso la constelación no deja a nadie afuera, es universal, real. O sea, puedes constelar más allá de tu raza, religión, sexo, estatus social, es para todos. Esto me parece novedoso. Sí, y viene gente que viene por primera vez y entra al campo, a la constelación y toma información. Y también es muy lindo para la gente saber que soy igual que todos y que no necesito tener ningún don ni talento especial para ayudar, para mostrar información a otros. Para mí es algo muy lindo que sucede ahí, donde todos nos igualamos. Y me parece brutal porque, de hecho, casi cualquier persona con la que... Porque yo creo que un poco, históricamente también hablando, o desde el mismo... Desde el presente en el que vivimos, un poco lo que cambia es el lenguaje, ¿no? Yo veo a día de hoy la ciencia como simplemente un tipo de lenguaje donde buscamos validación. Lamentablemente está muy orientado como a la física, a la termodinámica, y luego a nivel cuántico, y creo que es un error también que los investigadores o que los científicos cometieron en el pasado de pensar que como el átomo un poco se veía similar al sistema solar, pensaban que se funcionaba del mismo modo. Entonces es como simplemente lo que cambia de repente es el lenguaje o la forma de transmitir la información. Pero yo sí me pongo a ver, yo me he formado en el pasado con, por ejemplo, con Bob Proctor, con Tony Robbins. Todos te hablan un poco de lo mismo, ¿no? De vibrar a cierto nivel para recibir como eso que tú manifiestas. O sea, un poco cambian las palabras, pero terminan hablando un poco de lo mismo, ¿no? De ese campo y esa información. Y yo siempre lo llevo, obviamente, viniendo desde el background de la tecnología, lo llevo todo un poco a cómo funcionan los dispositivos. Si el dispositivo no tiene la capacidad de captar esa señal, no la va a captar. Si tú le adaptas el dispositivo a que capte 5G, va a captar la 5G. Entonces termina siendo un poco como es arriba es abajo, como funciona un sistema, probablemente funcione el otro. Y te quería preguntar, porque creo que ya la respuesta la diste, pero ¿crees que todos tenemos la capacidad de acceder a ese campo cuántico que también se le llama? Sí. Salvo que me pasa muy pocas veces, pero gente que viene así y que no se abre ni un poquitito a tomar nada del taller y a que algo suceda. Y también es respetable. Yo en el taller acompaño a que si tienen ganas de que esto se vaya abriendo, les doy siempre la posibilidad, pero obviamente ahí también hay un límite en la ayuda. Si alguien, muchas veces viene en pareja donde en general la mujer trae al marido. Claro, viene muy escéptico el marido. Así, y vino obligado y digo, esta persona puede que se vaya igual que como llegó del taller y salga del taller y diga, no me pasó nada. Y es verdad, porque depende mucho de la apertura y disponibilidad que tengo yo, a que tenga la experiencia, ampliar mi mirada, a que algo me suceda.
Es lo mismo que una terapia. Si yo no me abro a que algo me transforme y a ver qué sucede, nada va a cambiar. Y de lo que decías antes de lo que sucede, las constelaciones trabajan con lo fenomenológico, o sea, esto, veo una representante y de pronto la veo a mi madre, o se ilumina, o alguien me llama la atención, pero no me quiero dejar influenciar por esto y quiero seguir buscando y ¡prum! Y la mirada, como, bueno, te tengo que llamar a vos, ¿no? A mí me pasa para elegir los representantes en la constelación, o sea, hay algo que uno le empieza a dar todo el lugar a lo fenomenológico. Y por eso te hablaba del vacío. Yo cuando constelo estoy en vacío, esto es sin intención. Yo no quiero salvar a nadie, nadie tiene preferencia de los que vienen en el taller, todos son iguales, miro a todos con el mismo amor. Si esto lo pierdo, pierdo la capacidad de ayudar. Claro, porque luego se condiciona la práctica, ¿no? Sí, todos pertenecen por igual, tiene que ver con esta teoría. Y es verdad que el vacío te permite ser instrumento para facilitar. Yo no tengo intención en la constelación. Yo voy siguiendo la constelación de atrás. No, yo no le voy diciendo a la constelación cómo tiene que moverse. La constelación me va marcando el ritmo a mí. Primero suceden los movimientos en la constelación y eso es lo que a mí me permite irlos leyendo. El facilitador va siempre atrás de la constelación. ¿Y tú crees, y esta es la última pregunta, te lo prometo, ¿tú crees que todo, sobre todo por la perspectiva en la que tú ves de repente la vida, que puede ser un poquito no, bastante diferente de repente como la ve la población en general, ¿crees que toda persona, y que incluso todo esto del tema de ver hacia los ancestros, que tienen algo obviamente que enseñarnos, tienen información que de repente para transmitirnos, luego también se puede trasladar como al plano, hablando ya del presente, de toda esta teoría de que esa persona de repente que entra a tu vida tiene algo que enseñarte, que muchas veces el defecto que vemos en el otro es algo que tenemos que trabajar en nosotros mismos y no necesariamente... Sin duda. Todo lo que la vida nos trae, o sea, quien se acerca a mi vida llega también por resonancia mórfica, o sea, alguien que se acerca a mi vida me va a traer algo que resuena con mi historia, con mi sistema, cuando digo mi historia me refiero a lo personal y lo transgeneracional. Nadie llega de casualidad a la vida de nadie, entonces siempre quien llega es una invitación para revisar lo propio. Pasa mucho en las parejas, pongo en el otro, no porque el otro me hizo, no porque la pregunta siempre es ¿qué te trae el otro? Porque si te lo trae, esto está en tu sistema, esto está en tu historia. Nadie te va a traer algo que no tenga que ver. De hecho, en el proceso de formación de constelaciones, yo perdí muchos amigos. Porque hay algo en esta resonancia, en este campo, que cuando se empieza a incluir y a modificar, dejas de resonar con un montón de personas. Y el resto deja de resonar con vos. Y lo hablábamos antes tomándonos el café, de que muchas veces uno se amarra. A mí me costó muchísimo el soltar aquí para poder entrar allá. Sí. Creo que esa humildad de decir es que ya no tiene sentido que esta persona esté en mi vida, porque ya soy otro yo y al otro no le sirve y dejamos de resonar y es difícil. Muy difícil. Uno quiere, ama al resto de las personas, pero también tiene que ver con el crecimiento y con lo que sigue. Y eso también le da lugar a, como decíamos, ¿no? A que lo nuevo pueda llegar. Yo perdí un montón de amigos, pero también llegaron un montón de amigos nuevos. Y también perdí parejas, pero también llegaron parejas nuevas. Y llegan parejas que resuenan mucho más con este que soy yo hoy, con esto más ordenado. Claro, porque resuenas a otro nivel. Sí, es otro nivel de conciencia, se va ampliando el nivel de conciencia y la vida va respondiendo con esa resonancia. Pero nada de lo que llega a mi vida es para mí ni casual, ni injusto, ni tendría que haber sido diferente, ni mejor, ni peor. Lo que llega es lo que necesito y siempre hay una posibilidad de aprendizaje. Sí. Y históricamente, por lo menos a mí con el tema de las parejas me sucedía de que cuando intentaba forzar una relación, o sea, es decir, veía a una chica y decía tengo que salir con ella, salía todo pero fatal.
Luego cuando tuve, creo que la única relación larga que he tenido en mi vida, que fue con mi ex, tenemos una psicóloga, o sea, una amiga, perdón, que es psicóloga y es amiga en común, y ella me decía, curiosamente, después que terminaron, ella ha empezado a hacer todo lo que tú supuestamente le reclamabas y tú has empezado a hacer todo lo que tú supuestamente le reclamabas. O sea, era algo realmente interno y no era algo de la otra persona, y es curioso cómo eso sucede. Y de hecho hay una teoría que se llama como la teoría del espejo, de que si tú te vas al espejo y te ves despeinado, no vas y peinas a tu reflejo. Te tienes que peinar eres tú. Sí. Y cómo llevar eso justamente a esas relaciones personales y relaciones incluso te puede cambiar la vida literalmente. Sí, yo hablo siempre de mi experiencia. A mí las constelaciones me cambiaron la vida. O sea, sí, yo creo que me han dado herramientas para poder trabajar sobre mí mismo y para también de eventos que vinieron cuando yo ya conocía las constelaciones, como la pérdida de una pareja, como la pérdida de mi padrastro hace 2 meses, donde yo estoy de acuerdo con la muerte. La muerte es parte de la vida y donde la enfermedad es parte de la vida y donde uno empieza a respetar los destinos de los demás y les puede decir que sí a lo que es, ¿no? Es decir, la vida me trae esto. Bueno, ¿qué hago con esto? Yo estoy convencido de que si me enojo, lucho contra eso, le doy mucha más fuerza. No digo que uno esté siempre abierto a que lo que la vida trae, tomarlo, pero cuando uno va entrenando esto de que lo que la vida trae, le digo que sí, lo tomo y en todo caso ahí me ocupo, a mí me trae resultados más favorables, que puedo hacer algo con eso. Y yo estoy convencido, Patricio, de que la vida te va a repetir el plato las veces que sea necesario hasta que uno aprenda la lección. Estoy convencido que es así, sí, porque el asunto no es el otro, es que la vida me da siempre la oportunidad de que yo revise lo pendiente. Sí. Sí. Y uno sigue omitiendo y te sigues planteando por qué esto se repite, este patrón en otra persona. Te das cuenta que no has entendido todavía cuál es la lección y te lo va a repetir. Y sí me gustaría cerrar con una frase que me la dijo un muy buen amigo ahora que estuve en Rosario en un festival de parada de manos, porque estuve practicando acroyoga, nunca había practicado acroyoga, y él me decía, David, lo que me ha traído la práctica de la acroyoga es que tienes que confiar aun cuando no haya evidencia, tienes que confiar sin evidencia. Y yo creo que ver desde esa perspectiva la vida literalmente te cambia. O sea, empezar a confiar en el otro aun cuando no haya evidencia de que puedes confiar en esa persona, porque la vida te la está poniendo allí por alguna razón, y yo creo que ahí es donde está lo bonito. Coincido. Patricio, nada, Esa ¿verdad? es la evidencia. Esa es la evidencia. La verdad que ha sido increíble, de verdad que tengo muchas preguntas todavía y muchas cosas que podemos seguir hablando en este tema. Así que nada, dejo abierta la posibilidad de que vengas una segunda oportunidad. Estoy seguro que sí se dará. Agradecido, y te dejo que seas tú quien se despida, que tengas los últimos segundos o lo que creas necesario para decir dónde te pueden seguir, dónde pueden seguir aprendiendo de ti y cómo pudiesen participar si quisieran participar en una constelación. Gracias. También un placer esta charla donde también le vamos haciendo lugar a lo que va surgiendo, que tiene que ver con lo fenomenológico. Nada, muy agradecido por la invitación. Sí, cuando quieras hacemos una segunda parte y respondemos o nos preguntamos también sobre estos asuntos. Y nada, mi Instagram es Constelaciones Patricio Ramos. Me pueden seguir ahí y trabajo en talleres grupales y en encuentros individuales. Superviso prácticas, tengo ahora mi propia formación de constelaciones, así que ahí vamos también diciéndole que sí a lo que la vida también va trayendo. Y creo que para los que estén escuchando y viendo este podcast, creo que es esto, ¿no? Si algo me resonó, ver por qué me resonó, y creo que al menos darnos la oportunidad de experimentar un taller de constelaciones. Después, si no me gusta, no resueno, no vuelvo más, como nos pasa a menudo en la búsqueda de herramientas para el trabajo personal, pero para mí darnos la posibilidad de al menos alguna vez ver de qué se trata, y siempre también que traten de que sea con gente recomendada, que me haya llegado la recomendación a través de otro,
porque bueno, como todas las disciplinas, también hay gente que ofrece con conciencia el trabajo y con responsabilidad y que hay de los otros. Entonces también creo que está bueno para mí es muy sagrado el laburo con constelaciones y nada, alguien que se lo tome así, que con ese respeto y con ese cuidado, porque cuando trabajamos con otras personas, esto no lo podemos pasar por alto. Nada, la verdad que agradecido y también invito a la gente, bueno, lo he mencionado a lo largo de toda la entrevista, era muy escéptico, me voy a quitar la etiqueta, pero invito justamente a eso también a las personas que nos están viendo y nos están escuchando, que se abran a la posibilidad, no únicamente a las constelaciones familiares, sino a cualquier otra práctica o disciplina. Así que agradecido. Gracias, Albert. Muchas gracias.